Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. Los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, constataron este domingo el avance del 87% en la construcción del paso fronterizo oficial que une Esmeraldas con el departamento de Nariño en Colombia. En medio de fuertes medidas de seguridad por la zona donde se mueve el narcoterrorismo colombiano, se llevó a cabo el encuentro entre ambos mandatarios, quienes llegaron a constatar el avance de la carretera Mataje-La Espriela. El puente no únicamente significa que es una obra vial, todo lo contrario, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo, sociales, culturales, deportivos, etcétera. Si bien la obra aún no está terminada, el presidente de Colombia, Iván Duque, recordó que la misma actualmente tiene un avance del 87% y que en el mes de junio espera entregarla completa. Y he dado la instrucción precisa que el administrador de ese punto de control sea Migración Colombia, donde estarán presentes también otras de las agencias de nuestro país, como lo hemos venido discutiendo en los gabinetes binacionales. Además de la conexión directa que servirá este puente para los comerciantes y turistas de ambas naciones, el mandatario de Colombia señaló que otro de los objetivos es luchar contra los grupos irregulares que operan en esa zona. Seguir fortaleciendo la alianza binacional en la lucha contra el narcoterrorismo. Y en eso quiero felicitarte y a todo tu equipo y a las fuerzas militares del Ecuador, porque hemos sentido siempre esa actitud cooperante y que es clara. Para la construcción de este puente y red vial, el gobierno ecuatoriano invirtió cerca de $15 millones. Resaltar este hecho histórico, que en una época de pandemia podamos lograr esta unión entre ambas naciones y con eso desarrollar más a nuestros pueblos. Duque además mencionó que como presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, promoverá el ingreso de Ecuador a ese organismo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El viaje a Estados Unidos que tenía previsto el presidente Lenín Moreno fue postergado debido a los hechos ocurridos en ese país. Así lo informó la Secretaría de Comunicación a través de un comunicado. Moreno, junto al ministro de Salud y otros secretarios de Estado, tenía previsto gestionar directamente temas de salud como la dotación de más vacunas y el tema económico siempre presente para el país. Según la SECOM, el viaje no se ha descartado, solo se ha suspendido, por lo que continúa definiéndose la agenda presidencial a cumplirse en Estados Unidos. La Asamblea Nacional está imposibilitada de tramitar proyectos de ley nuevos hasta el 8 de febrero a causa de la licencia solicitada por los asambleístas que buscan la reelección. Uno de los proyectos de ley urgentes que deberá esperar es la reforma al Código Monetario y Financiero que debía enviarse a la Asamblea en esta semana. El órgano administrativo de la Asamblea, el CAL, que entre otras tareas recibe los proyectos de ley nuevos, los califica y remite a la comisión respectiva para su tratamiento, no podrá reunirse por falta de quórum hasta el 8 de febrero próximo. Habiendo 4 miembros del CAL que han pedido licencia para participar en el proceso de campaña, el CAL no tiene quórum. Volverá a tenerlo el 8 de febrero una vez que concluya la campaña electoral. Y por esta razón, el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero que en esta semana tenía previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica, fácilmente podría aprobarse sin el tratamiento de la Asamblea y pasar por el Ministerio de la Ley luego de los 30 días. Enviar en una coyuntura donde no existe el CAL hace que se complique el procesamiento de la ley. Y la idea es tener la mejor de las relaciones con la Asamblea y algo que pueda ser analizado cuidadosamente por la importancia de un proyecto de esta naturaleza. Y lo más seguro es que esto ocurra en la última semana de enero. El Ejecutivo y la Asamblea aparentemente están conversando y existe un acuerdo para diferir el envío hasta la última semana de enero y que la Asamblea pueda tramitarlo en cuanto se reincorporen los asambleístas miembros del CAL. El CAL deberá calificar el proyecto el 8 de febrero una vez concluida la campaña electoral y a la vez direccionar a la Comisión del Régimen Económico, que le quedarán más o menos 24 días para tramitar el proyecto.
Lo cierto es que la reforma legal es un compromiso del país frente al Fondo Monetario Internacional, que debía aprobarse antes de la primera vuelta electoral, dice el ministro. No es un tema solo porque está en el acuerdo del fondo. El Ecuador necesita un banco central independiente y una ley que defienda la dolarización. Y por esa razón tenemos que promover, a pesar de que tengamos estos días de rezago por las razones anotadas. Los temas electorales y de campaña están perjudicando el trabajo legislativo, pues a más de no funcionar el CAL, las comisiones legislativas están trabajando con suplentes, pues en total 42 asambleístas, es decir, el 30% del total de la asamblea, están con licencia haciendo campaña electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El valor del flete para los vehículos de carga en el país se incrementaría hasta en un 12,74%, porcentaje que coincide con la variación del incremento del diésel para los transportistas. Ellos solicitaron un aval del gobierno para este incremento que no se conoce desde cuándo regiría en el país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas exhortó a los transportistas que el incremento que solicitan no sobrepase el porcentaje anotado. En todo caso, este posible incremento no afectará al consumidor final, puesto que el promedio para los productos transportados no superará una milésima de dólar. Y continúan llegando familias enteras contagiadas de COVID-19 a los hospitales de Quito, que se encuentran ya al límite de su capacidad. El alcalde Jorge Yunda dijo que solicitará vacunas contra el virus al Ministerio de Salud para combatir la enfermedad. Frente a la gran demanda de pacientes contagiados de COVID-19 que continúan llegando hasta el hospital del IES Quito Sur, las autoridades nuevamente habilitaron la cafetería del centro para poder abastecerse. Según cuentan, a diario están llegando a las carpas móviles entre 90 a 100 pacientes sospechosos. La hospitalización se encuentra al 95% de su saturación máxima. De la parte de terapia intensiva un 100% llena y una lista de espera para paciente crítico de 27 pacientes aproximadamente. Situación similar se registra en el Hospital Carlos Andrade Marín, que está recibiendo a diario entre 30 a 40 pacientes con sospecha de COVID. Hospital que, por cierto, ya se encuentra al 100% de su capacidad. La desobediencia en cuanto al cumplimiento de recomendaciones es lo que en este momento está pasando, nos factura a los hospitales. Lo que llama la atención en esta nueva etapa del virus, según lo han denominado los expertos, es que ahora están llegando familias enteras con problemas respiratorios. Sí, tenemos cuadros familiares de 4 o 5 integrantes, cónyuges, sus hijos, obviamente hijos adolescentes, adultos, que afortunadamente con sintomatología no tan grave. El otro problema que han identificado los galenos está relacionado a la automedicación de los pacientes. Sí, la automedicación complica porque puede enmascarar los cuadros clínicos. La preocupación persiste en las autoridades por un posible desbordamiento en el sistema de salud. Hemos dicho al Ministerio de Salud, si logramos nosotros que nos permitan invertir, tener fondos que los tenemos para las vacunas, tener unas 200,000 vacunas para Quito sería una salvación. Y preocupa porque, según los expertos médicos, los pacientes que se encuentran hospitalizados ahora son aquellos que se contagiaron las primeras semanas de diciembre, es decir, el virus aún no hace efecto a aquellos que se contagiaron en los feriados de Navidad y fin de año. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En Guayaquil, este fin de semana se instaló una segunda carpa para la atención de pacientes con COVID-19. El puerto principal superó ya los 20,000 contagios del virus. Fin de semana y lo que ya se esperaba. Guayaquil superó la barrera de los 20,000 contagios de COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en el puerto principal hay 20,053 casos de coronavirus, lo que quiere decir que en las últimas 48 horas, 228 personas supieron que tienen el virus. La hija de Angélica tiene varios días con molestias para respirar. Por eso, la llevó a la carpa que el municipio instaló en Chongón para detectar nuevos casos de COVID. Que mi hija está con fiebre, con dolor de cabeza. Luz María tiene fiebre y dolor de cabeza. Quiere salir de dudas.
Yo tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, dolor de la pierna y dolor del hombro. Entonces, como ya soy diabética y tengo 66 años, entonces vengo a ver por prevención si tengo COVID o no tengo COVID. Solo en las primeras horas de funcionamiento en este punto, los médicos detectaron 3 nuevos contagios. Sí, están estables, tienen su sintomatología leve, pero pues ese es parte de nuestro trabajo, hacerle la telemedicina para evitar pues que el paciente empeore. En los exteriores del Hospital Bicentenario también hubo movimiento. Habitantes del centro y sur de Guayaquil principalmente se acercaron en busca de atención médica. Me siento mal, entonces vengo para ver si me hacen la prueba. Fiebre, malestar, dolor de cabeza. Porque tengo 4 días con fiebre y dolor de cabeza. Pues estoy esperando que me atiendan. En el aeropuerto de Guayaquil, donde el pasado viernes se realizó un operativo luego de descubrir que varios pasajeros presentaron pruebas PCR negativas falsas, no hubo mayores novedades. Mientras que en varios laboratorios de la ciudad se observaron largas filas para la toma de muestras. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES hay solo 3 camas para la hospitalización de pacientes con COVID-19 y en el Hospital de Ceibos hay 37 camas. Sin embargo, si un paciente se complica y requiere de cuidados intensivos, la situación empeora. En el Teodoro hay solo una cama disponible en UCI, pero en el Hospital de Ceibos no hay espacio. Joana Ramos, 24 horas. El mayor número de casos de coronavirus se refleja en el porcentaje de aumento de los casos positivos en los laboratorios que realizan las pruebas de COVID-19 a nivel nacional. Según datos de los laboratorios, a diario llegan grupos familiares completos a confirmar su condición por los síntomas que tienen. El relajamiento de la ciudadanía en el mes de diciembre empieza a notarse por el repunte de casos confirmados a nivel nacional. Según la infografía del Ministerio de Salud, este fin de semana se registraron 1.922 casos de COVID-19, dejando como resultado el total de 221.070 contagios en el país. Estas cifras son corroboradas con el incremento de pacientes que han acudido a realizarse las pruebas en los laboratorios durante estos últimos días. Y esto es por las fiestas, porque la gente pasó reunida con sus seres queridos mucho tiempo entre cenas de Navidad, de Nochebuena, de fin de año, lo que les expuso de manera constante seguramente al virus. Entonces tenemos más casos positivos dentro de la misma familia. La Cruz Roja, por ejemplo, desde que inició la pandemia, ha realizado 22.000 pruebas PCR a nivel nacional, de las cuales 9.000 salieron positivas. Y de las pruebas cuantitativas tenemos un 37.3%, que es elevadísimo y que se ha ido incrementando este porcentaje a partir del periodo de diciembre. Pichincha y Guayas continúan siendo las provincias más afectadas a nivel nacional. Según los representantes de los laboratorios, la situación se agudizó en esta última semana y las proyecciones no son alentadoras. Y de ese 80% de pruebas de PCR que representan más o menos unas 10.000 pruebas en los últimos 8 días, vemos que la positividad subió, sobre todo en la provincia de Pichincha, hasta un 21%. Entonces sí se evidenció, pues, efectivamente este efecto de los feriados. Y esas estadísticas que manejan los laboratorios podrían incrementar por los resultados que arrojen las pruebas tomadas este fin de semana. Además de los pacientes que lleguen con síntomas en estos días a realizarse las mismas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El 18 de enero, 204 instituciones educativas retornarán parcialmente a clases presenciales bajo un plan piloto aprobado por el COE Nacional. Una de las principales solicitudes de los docentes es ser considerados como personal prioritario para recibir la vacuna contra el coronavirus y así continuar con su labor. A pocos días de que inicie el retorno progresivo a clases, el Ministerio de Salud informó que los docentes están dentro del grupo prioritario para recibir la vacuna. Personal de salud, por supuesto, personas vulnerables y también los de tercera edad. A partir de allí viene todo el resto del personal prioritario y entre esos están los docentes. Las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus proveniente de la farmacéutica Pfizer llegarán en este mes al país, pero teniendo en cuenta de que son 2 dosis, serían solo 25.000 personas las primeras en vacunarse. Contando el personal de primera línea y el poco abastecimiento de vacunas, los maestros estarían de todas formas a la espera, y es ahí donde ellos no ven una garantía.
Serán los padres quienes decidan si envían a sus hijos a las instalaciones o no, y en el caso de los docentes, aquellos que sean personas de riesgo podrán continuar con las clases virtuales. Y todos esos docentes harán, por supuesto, la tutoría y harán de docentes para aquellos estudiantes que necesiten continuar con Aprendemos Juntos en Casa. A pesar de los parámetros de bioseguridad por parte del ministerio, aún hay preocupación en el gremio de profesores, pues temen que no se garanticen los insumos necesarios para el regreso a clases en cuanto a la infraestructura necesaria. Pero nosotros lo que pedimos es que se garantice en el sector rural que haya por lo menos agua potable, energía eléctrica. Por otro lado, la ministra de Educación dijo que desde el inicio de la pandemia hasta ahora la conectividad ha mejorado en un 60%, pero son varios los profesores y alumnos que mantienen problemas con el Internet. El 86% de las instituciones educativas no cuentan con el Internet suficiente para... Lo que exigimos es que haya una responsabilidad por parte de las empresas telefónicas para que haya mayor conectividad. Desde agosto, cuando 79 instituciones iniciaron con las clases presenciales, se han registrado 2 contagios, los cuales no trascendieron porque enseguida fueron aislados del círculo de contacto. Para la ministra Kramer, esto ha servido como guía de contingencia y seguirán trabajando para solucionar los problemas que presenten los alumnos y los maestros en el contexto de la educación en casa, abierta y presencial. En Quito, Natalie Jiménez CNE presentó al Tribunal Contencioso Electoral un recurso de aclaración y ampliación a la sentencia del juez Ángel Torres, que ordena la destitución de los 4 consejeros. Fueron las defensas de los consejeros Atamaín, Cabrera, Pita y Verde Soto, quienes este sábado presentaron un recurso de aclaración y ampliación a la sentencia de primera instancia ejecutada por el juez Ángel Torres, que ordena la destitución de los 4 vocales. Esperamos con esta aclaración y ampliación es que se nos determinen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el juez habla de fraude electoral. Perfecto, ok, ¿con base a qué? ¿Cuáles son las pruebas con las que él determina que existe fraude electoral? Sobre el tema, el Tribunal Contencioso Electoral argumenta que la destitución se da tras una denuncia presentada por Jimmy Salazar, presidente del Movimiento Justicia Social, que auspicia la candidatura de Álvaro Noboa. Salazar acusó a los 4 consejeros electorales de haber incumplido con las medidas de reparación, impidiendo la inscripción y calificación del movimiento. Y luego de la apelación se sorteará a un juez sustanciador. El juez sustanciador convocará a pleno y más o menos tienen el término de 10 días para emitir su sentencia. Evidentemente, el futuro de los 4 consejeros electorales sigue siendo incierto hasta que se defina la sentencia. Esto a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Estamos atrasados en todo y seguimos discutiendo por una persona que no es candidata. El Tribunal Contencioso Electoral habilitó para que el Movimiento de Justicia Social haga elecciones internas. Entonces, aquí mucha gente se confunde diciendo que no le deja participar a Alvarito. A ver, señores, si Alvarito nunca inscribió su candidatura. Y si esta pugna entre instituciones continúa, los expertos electorales argumentan: está poniendo en riesgo el proceso electoral, lo cual acrecentaría la crisis institucional que actualmente vivimos en el país. Lo cierto es que si se ejecuta la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, quienes tendrían que asumir el proceso de elecciones para no causar esta crisis serían los suplentes de los 4 consejeros, y la candidatura de Álvaro Noboa quedaría fuera. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Mientras tanto, se afinan detalles para el primer simulacro previo a las elecciones generales del 7 de febrero. El Consejo Nacional Electoral terminó este fin de semana la entrega de los kits técnicos en las 24 provincias del país y del exterior. A una semana del primer simulacro previo a las elecciones generales del 7 de febrero, el movimiento en las diferentes delegaciones provinciales electorales aumenta. Este fin de semana concluyó la entrega de los kits técnicos. En total, 2.170 kits fueron distribuidos en las 24 provincias. La tarde del sábado llegaron a Guayas. Cada maleta consta de una computadora, un escáner y cables para la transmisión de las actas. Estos kits permiten la digitalización de las actas una vez que el escrutinio se haga. Se escanean las actas, las cuales son digitalizadas, se
pasan directamente al data center. El 17 de enero se habilitará el 50% de los centros de digitalización de las actas y el 24 de enero el restante. El objetivo es poner a punto los equipos para el día cero. Los backups que quedan en la delegación en el caso de que el día del proceso tenga alguna avería alguno de ellos. En el caso de Guayas hay 244 CDA y en Guayaquil 189. Esto mientras se avanza con la definición de las rutas para el voto en casa. Hay 19 en Guayaquil, 7 en Milagro y 1 en Daule. La seguridad del proceso estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Solo en Manabí, Guayas y Santa Elena habrá 7.802 uniformados. Que van a participar en la seguridad tanto de la delegación provincial electoral, las bodegas, el transporte del material electoral hacia los recintos electorales y los kits técnicos también. Para el 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos tenemos la obligación de acudir a las urnas. Joana Ramos, 24 horas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión de la noche de este sábado 9 de enero aprobó la asignación del Fondo de Promoción Electoral para la Consulta Popular por el Agua que se realizará en el Cantón Cuenca simultáneamente con los comicios generales de 2021. El monto total otorgado asciende a un valor de $26.157 con 78 centavos más IVA y está autorizado el fondo correspondiente para la opción del sí en $13.078 y el mismo valor para la opción del no. 28 locales de abastos y de legumbres fueron los afectados en el incendio registrado este sábado en el mercado mayorista al sur de Quito. Para evitar más pérdidas económicas, la gerencia del mercado ya reubicó a los comerciantes afectados en otras áreas. Tras el incendio de este sábado, en donde 28 locales fueron consumidos por las llamas, la gerente del mercado mayorista del sur de Quito se pronunció sobre las medidas temporales para reubicar a los comerciantes hasta reestructurar los galpones. Están reubicados en 2 zonas de parqueo, que es el sector de la calle Las Moras. Ahí se encuentran las personas que no disponen vehículo, cogieron y colocaron sus espacios con pallets, sus productos, los productos que habían podido rescatar del conato de incendio, y también en la parte de abastos tenemos cada 2 parqueaderos, se colocaron los camiones en los cuales se están distribuyendo y vendiendo sus productos. Según los comerciantes, ha habido una falta de mantenimiento en el mercado que tiene casi 4 décadas en actividad. En 39 años de existencia del mercado han pasado cuántas administraciones, cuántas directivas, cuántos presidentes, y que no haya un solo hidrante, señorita. Esto es una bomba de tiempo. Alexandra Castillo acepta que otras administraciones no trabajaron en la infraestructura del mercado, por lo que han puesto planes en acción. Nosotros iniciaríamos con lo que es la repavimentación. También se está en conversaciones con la empresa eléctrica para hacer el soterramiento de cables. Nosotros podemos ir haciéndolo por fases. No podemos hacer inmediatamente porque son inversiones muy altas. Además, señaló que continuarán las capacitaciones hacia los comerciantes para que sepan cómo actuar en caso de siniestros. No hubo pérdidas humanas ni heridos, pero sí económicas y estructurales, pues las grandes cantidades de frutas consumidas por el fuego dejan a los comerciantes sin su recurso de trabajo. El secretario de Seguridad del municipio de Quito, quien acudió a este lugar, señaló que las instalaciones deben ser revisadas por los daños que tienen en actividad. Tomar decisiones para prevenir este tipo de accidentes que se pueden provocar. Los bomberos continúan con los peritos necesarios para entregar el informe que precise cuál fue la causa del siniestro. En Quito, Natalie Jiménez. Seguimos informando, amigos. El metro de Quito estará listo y será entregado a la ciudad en menos de 3 meses, pero no entrará en funcionamiento porque el municipio no ha decidido aún la empresa que lo operará. El Consejo Metropolitano está empantanado en la discusión del modelo de contrato, mientras los quiteños seguiremos esperando. El metro de Quito está prácticamente listo. Solo resta la terminación de pequeños detalles que concluirán el 31 de marzo. El problema es que aún no se ha decidido qué empresa lo va a operar. El Consejo Metropolitano ni siquiera ha decidido el tipo de contrato que utilizará. Es hora de que ya tengamos un operador para el metro.
supo que habían 10 cartas de intención, las cuales no han sido públicas hasta el momento, y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Si bien lo óptimo para seleccionar un operador sería a través de un proceso de licitación, según la mayoría de concejales, una alianza estratégica que escoge directamente a la empresa operadora es la propuesta del directorio, pues eso simplificaría el tiempo para contratarla, mientras que la licitación tomaría más de 6 meses. El gran problema que habría es que si no se hace una alianza estratégica, los tiempos correrán mucho más. Y ahí puede haber incluso problemas económicos. El problema fundamental es que sea a través de alianza estratégica o vía licitación, el Metro de Quito no empezará a funcionar en cuanto la constructora entregue la obra de la ciudad, sino varios meses después. No va a poder trabajar a plena capacidad. Con el COVID, pues tiene que bajarse al 50%. La administración del metro cuesta más o menos 45 millones de dólares. Si es que se va a trabajar a una tercera capacidad de los 400.000 que decía hace un rato, ¿de dónde van a salir los 30 millones adicionales? Probablemente va a tener que salir de subsidios. Una vez entregado el metro, hay un periodo de revisiones y pruebas técnicas. Además, el operador seleccionado tiene que familiarizarse con el sistema del metro. Por eso, la concejala Luz Helena Coloma menciona otra alternativa. La empresa de metro puede gestionar indirectamente la operación del metro a través de un contrato de servicios, 1, 2, 3 años, mientras se prepara o mientras se llama a un concurso. Recién este martes 12 de enero, el Consejo Metropolitano intentará retomar el tema del Metro de Quito y la designación de un nuevo director tras la renuncia de Edison Llanes. La semana pasada no fue posible porque el alcalde Yunda abandonó la sesión sin explicación alguna. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Aquí concluye, amigos, la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, gracias por preferirnos y por sintonizarnos. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.